Hola, hola, ¿cómo están? Viene por un efecto práctico del estudio. Quise hacerles como esta especie de monólogo para que ustedes puedan escucharlo y de cierta manera poder repasar el contenido de una forma más amigable. Hoy vamos a dejar de lado la teoría política abstracta para entrar en lo que yo llamo como la sala de máquinas del derecho constitucional chileno. Si alguna vez se han preguntado de dónde sacan los jueces, el presidente o los legisladores las reglas para decidir sobre nuestros derechos, el día de hoy vamos a tratar de resolverlo de cierta manera. Como futuros administradores públicos deben entender que la Constitución no es solo el texto de 1980 con sus múltiples reformas que hemos mencionado, que está cambiada más de un 90% a la fecha. Es un ecosistema de normas, ¿ya? Que hemos mencionado la ley, los decretos leyes, los autocordados, la jurisprudencia, los dictámenes de la Contraloría. Hemos dicho muchas cosas, pero es importante ordenarlo. Y para eso nosotros lo vamos a analizar como las fuentes directas del derecho constitucional. Cuando hablamos de fuentes directas o positivas, así se les puede denominar, hablamos de esta manera cuando nos queremos referir a que sean óptimas, ¿ya? Porque pueden haber otro tipo de fuentes que son fuentes materiales, ¿ya? Que no las vamos a analizar ahora y si es prudente lo hablamos en clase para que lo tengan más claro. Pero no quiero que se enreden con eso para que no perjudique su estudio. Espérenme, que entró una mosquita. Y lo que tenemos que entender que esta palabra positivas en el lenguaje jurídico debemos entenderlo desde la perspectiva del latín y que viene de la palabra positum, que significa que está puesto, que está escrito y que está vigente. Y así son aquellas normas jurídicas que vinculan directamente a los destinatarios, que son los ciudadanos, y las autoridades. Ellos son los destinatarios de estas normas, ¿ya? Y que se conocen como fuentes directas o positivas. Y por tanto no son meras sugerencias, son mandatos. Hay que hacerlo. Como concepto podemos decir que son los modos de creación de normas jurídicas constitucionales o con relevancia constitucional. Desde una perspectiva de la jerarquía, tenemos que decir que en Chile operamos bajo la lógica de la pirámide de Kelsen, donde la Constitución está en la cúspide, pero se nutre de otras fuentes que analizaremos ahora. Después de la Constitución, y que ya hemos estudiado harto la Constitución, varias normas, ¿cierto? Después de eso, podemos decir que otra cosa que puede influir en nuestro comportamiento como fuente positiva son los tratados internacionales, pero que tienen un realce a nivel constitucional. Aquí hay que prestar mucha atención porque este es el tema más relevante de las últimas 3 décadas en nuestra dogmática en la discusión. Demos un concepto. Los tratados internacionales son acuerdos suscritos entre sujetos de derecho internacional, o sea, estados u organismos como las Naciones Unidas, la OCDE, etcétera, que producen efectos jurídicos, ¿ya? El HOC constitucional, también hay que mencionarlo, que lo encontramos en el artículo 5º, inciso segundo. ¿A qué nos referimos con esto? La Constitución chilena establece que el ejercicio de la soberanía tiene un límite. Y ese límite es el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Por tanto, si hay un tratado internacional que habla sobre materias que tratan respecto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, podemos decir que esos tratados internacionales son sobre derechos humanos. Y si estos tratados internacionales sobre derechos humanos se encuentran ratificados por Chile y se encuentran vigentes, tienen, según la mayor parte de la doctrina y del Tribunal Constitucional, o sea, la gente que habla de este tema y tiene como una voz autorizada y además un rango reconocido por la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, dice que estos tratados internacionales tienen un rango constitucional, o sea, son igual que la Constitución. Por tanto, si ustedes imaginaron una mesa llena de legos y hubiera que armarlos, usted tiene que poner junto con la Constitución estos tratados internacionales de derechos humanos. O sea, lo arma en bloque. Por eso se le llama bloque de constitucionalidad.
Un ejemplo que le puedo dar es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José de Costa Rica que siempre les cuento a ustedes. Y dice, si una ley interna chilena contradice este pacto en materia de derechos humanos, el juez podría preferir aplicar el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos antes que la ley interna que se haya creado por el Congreso. ¿Por qué? Porque la ley común ya se encuentra un peldaño o dos peldaños más abajo que la Constitución. ¿Se fijan? Y como dijimos que estos tratados internacionales específicamente que tratan sobre derechos humanos, están en el bloque, están en el piso, están unidos en el mismo nivel con la Constitución, entonces es como que te estuvieras pasando ya a la Constitución. Por tanto, una ley, una norma común, no puede pasar a llevar al que está sobre, que sea que tiene mayor jerarquía, que es la Constitución. Ya. Fin con los tratados internacionales. Ahora hablemos de un tercer tema o una letra C, ¿cierto? En estas fuentes positivas, ¿cierto? O directas que influyan, ¿cierto? En estas fuentes, ¿ya? Acá igual es importante no ir olvidando en su mente mientras escuchan esto, esta famosa pirámide de Kelsen que dijimos que en la cúspide está la Constitución y acabamos de decir que los tratados internacionales sobre derechos humanos también estarían en el lugar junto con la Constitución porque actúan en bloque. Pero en este segundo piso, ¿ya? O de forma inferior a la Constitución, podemos encontrar la ley. Y la ley es la manifestación de la voluntad soberana, como dice el artículo 1 del Código Civil. Y en materia constitucional tenemos que distinguir que existen leyes interpretativas de la Constitución, las famosas LIC. Estas requieren quórums altísimos, de 3/5 o 4/7, dependiendo de la materia, para aclarar el sentido de una norma constitucional. Para eso se crea. O sea, ¿qué quiso decir con dignidad la Constitución cuando puso esa palabra? Estoy inventando, pero era la discusión que teníamos el semestre pasado y ahora. La dignidad significa esto, no, significa esto otro. Bueno, creemos una ley para interpretar qué significa esta cuestión y salgamos de esta duda. Y ahí se crea una LIC. Pero tiene que estar de acuerdo en esa interpretación 3/5 o 4/7, dependiendo de la materia. Luego encontramos las leyes orgánicas constitucionales, las famosas LOC que nos han aparecido bastante en este estudio de el poder ejecutivo y ahora el legislativo. Regulan materias vitales. Por ejemplo, hay una LOC para el tema del Banco Central, hay una LOC para el tema de las votaciones, hay una LOC para la Carabineros de Chile, etc. Y luego tenemos las leyes de quórum calificado, la LQC, para materias delicadas como seguridad social o penas de muerte en justicia militar. Bueno, una ley de quórum calificado, por ejemplo, podría chocar con el Pacto de San José de Costa Rica porque dice que no se pueden crear nuevos delitos con la pena de muerte, incluso en materia militar, dijéramos. Y ahí habría una discusión y todo ese tema. Y hemos visto esa batalla en televisión por parte de uno de los de los candidatos que no pasó a segunda vuelta. Luego, después de la ley, donde analizamos dentro de la ley la ley interpretativa de la Constitución, la ley orgánica, las leyes de quórum calificado. También tenemos que mencionar ya que se encuentra la ley común. ¿Ya? Cuando hablamos de la ley común, es una ley, ¿cierto?, que regula materias que no requieren estos quórum altísimos para ser aprobada, ¿cierto?, y que tienen que ver más con materias comunes como la ley Zamudio, la ley Cholito, la ley Ricardo Soto, todas esas que hemos escuchado con nombre, la ley de quiebra, etcétera, la ley de alcoholes, la ley del tránsito, y que tienen una regulación para poder salir a flote común nomás, por eso se le llama ley común, no vienen con estos apellidos. Pero luego, después de analizar la ley, hay algo que se parece a la ley y que son los decretos con fuerza de ley, los DFL. Y ojo aquí, esto suele ser pregunta en muchas discusiones, especialmente si se enfrentan con colegas míos, abogados, y quieren ver si ustedes saben o no sobre la diferencia.
Y lo primero que tenemos que establecer es un concepto sobre los decretos con fuerza de ley, los famosos DFL. Es un decreto que es dictado por el presidente de la República sobre materias que son propias de ley. O sea, estas son materias que deberían verse por ley. La pregunta es: ¿por qué sucede que el presidente termina dictando un decreto sobre esta materia cuando le correspondería ser regulado por una ley? Y eso debería ser entonces creado por el Congreso, por el Poder Legislativo. Y esto es porque el Congreso le delega esa facultad mediante una ley delegatoria. O sea, le dice: mire, ¿sabe qué, señor presidente? Usted vea estos detalles de este tema que hay que regular, ¿ya? Porque usted tiene los expertos, que muchas veces se lo he dicho a ustedes como ejemplo. Esto tiene que ver con materia de transporte y telecomunicaciones. Nosotros consideramos que corresponde que usted sea acompañado y asesorado, ¿cierto?, técnicamente por el Ministerio de Transporte y pueda darle cuerpo, forma, contenido a esta regulación. Así que mejor le delegamos esta facultad. Muy de forma limitada, controlada, ¿cierto?, pero le entregan esto. Y por eso la limitación dice que no puede tratar sobre temas de nacionalidad, ciudadanía, ni materias orgánicas constitucionales, ¿ya? Pero sí en otras cosas. Un ejemplo, podemos ver el decreto con fuerza de ley número 1 en materia laboral, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. Y lo dicta el presidente, pero tiene valor de ley. ¿Por qué? Viene con este disfraz de decreto con fuerza de ley. Ya. Y ese famoso DFL1 que se lo van a pillar como en todas las normas, es porque le dicen: ¿sabe qué, presidente? Hay tantas normas sueltas por ahí, ¿por qué no lo reordenamos y le damos un sentido y un alcance más práctico para las personas que tienen que tratar con esto? Y entonces crea un DFL y en ese DFL meten todas estas normas que puedan estar sueltas y que complementan, por ejemplo, el Código del Trabajo para que tenga una mejor estructura y entendimiento. Así, otras cosas. Salgámonos del decreto con fuerza de ley y hablemos como de su hermano malvado o el hermano que no le gusta a la gente. Si nos ponemos los anteojos de la democracia. ¿Por qué? El famoso decreto ley. El decreto ley, conocido como DL o decreto leyes, son normas dictadas por el Ejecutivo, o sea, por quien gobierna, sin intervención del Parlamento. O sea, aquí no le pedimos que nos deleguen cosas ni permitan. No, chao. Parlamento, si existe, no lo te veo, y si existe, te elimino y funciona sin ti. Entonces, son normas dictadas por el Ejecutivo sin intervención del Parlamento, en periodos de ruptura institucional, como lo que vimos en el 73, o en periodos anteriores de la historia de Chile. Y esto se consideran, estas personas que están a cargo ahora del gobierno, se llaman gobiernos de facto, porque no llegaron por una elección popular, sino que llegaron por cosas de un hecho, de una situación concreta que sucedió, que es tomar el poder. ¿Cuál es la situación actual frente a los decretos de ley? ¿Los consideramos, no los consideramos, más allá si son feos o bonitos? Bueno, aunque su origen es inconstitucional, porque se creó cuando no hubo Congreso, hoy se reconocen como leyes vigentes. ¿Y por qué se hace esto? Por un concepto que se llama seguridad jurídica. Es como el alambrito que yo les decía en el califón. O sea, tenemos un califón que está medio malo, ¿cierto? Pero ahí Sebastián, Bastián y Benjamín trataron de arreglarlo y le amarraron unos alambres locos y lleva 20 años funcionando así. Y nadie quiere meterle mano porque efectivamente está funcionando muy bien, o al menos bien. Y si alguien trata de arreglarlo como corresponde, capaz que no vuelva a funcionar más y vamos a tener que poner un califón nuevo. ¿Tenemos la capacidad para crear un califón nuevo o comprarlo o fabricarlo desde cero? Tal vez no. Entonces dejémoslo así y con eso damos certeza de que vamos a tener acceso a agua caliente, porque para eso es el califón, ¿cierto? Y aquí pasa un poco eso con los decretos de ley. Si quisiéramos reemplazarlo, bueno, deberíamos tomarnos el tiempo de crear una norma, además actualizada, que permita, ¿cierto?, sacar este decreto de ley y llenar este vacío. Y con la experiencia que tuvimos con el proceso constituyente, que era sacar una constitución que tenía un origen por algún, denominado como espurio o no democrático por el periodo en que se hizo, más allá que se sometió a plebiscito y referéndum y todas las cosas, y con eso fue aprobado. Bueno, se trató de cambiar y al final nos quedamos como con el mismo caparazón de la Constitución de siempre, ¿ya? Que ha sufrido todas las modificaciones que requiere. Está más tuneado que
que auto de carrera, dijéramos. Ahora, un ejemplo, ¿cierto?, de decreto ley, podemos mencionar el decreto ley 3500, que creó el sistema de las AFP y que se dictó en 1980, sin un congreso, pero que sigue siendo la norma base, con muchas modificaciones posteriores hasta la fecha, ¿ya? Pero sigue con esa base. Cerremos el tema de los decretos ley y salgámonos de cualquier cosa que tenga apellido a ley, ya, porque hemos analizado todo el rato eso en este punto, y vamos a pasar a un nuevo punto siguiendo con las fuentes positivas o directas, y tenemos la jurisprudencia de los tribunales de justicia. ¿Qué podemos decir sobre ella? En Chile, a diferencia del sistema anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, que se llama el sistema anglosajón la common law, la sentencia de un juez solo tiene efectos para el caso en particular. O sea, eso se le llama efecto relativo de la sentencia. Y como me gusta dar ejemplos extraños, imagínense que la Loreto y la Renata mutuamente se arriendan una casa. La Renata es dueña de la casa, se la arrienda a la Loreto en, no sé, 500.000 pesos. Y por X motivo, Renata no cumple con entregar la casa como corresponde, o Loreto no paga la renta, ¿cierto? No paga el arriendo todos los meses. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, una de ellas lleva este tema a tribunales para que lo resuelva un juez y con su decisión se haga cumplir lo que tenga que suceder, a favor de ella o incluso en contra de ella, pero resolver este tema. La pregunta es, esa solución que entregue el juez frente a este caso concreto, esa decisión final que toma y que la expresa a través de una sentencia, que también se le denomina fallo, esa decisión solo va a afectar a la Renata y a la Loreto para su tema concreto, o es una solución que debe obligatoriamente aplicarse a todas las personas que tengan una casa en arriendo y estén frente a esta situación. Bueno, no, el efecto no es general, no se le va a aplicar a todas las personas en Chile que arrienden la decisión que se tome frente al caso concreto de la Loreto con la Renata, sino que va a afectarle solo a ellas. Y eso se denomina efecto relativo de las sentencias, o efecto para el caso particular que se está estudiando en este momento por el juez. Sin embargo, en materia constitucional, la jurisprudencia es vital por dos razones. Primero, porque existe una idea de unificación. ¿Qué vamos a entender por unificación? Esta situación es cuando la Corte Suprema falla, o sea, dicta sentencias reiteradamente hacia un sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, con el tema de la ISAPRE. Las personas, cuando le subían su plan de ISAPRE, se quejaban y iban a la Corte de Apelaciones, y si le iba mal, se iban hasta la Corte Suprema, para que no le subieran el plan. La mayoría de las sentencias de las Cortes de Apelaciones, la mayoría de las sentencias de la Corte Suprema, la gran mayoría, fallaron a favor de las personas que reclamaban porque le habían subido su plan de ISAPRE. Por tanto, se congelaba el valor y no podían subírselo, y la ISAPRE tenía que cumplirlo porque así lo había dicho ese tribunal, en este caso la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Si uno toma de la manito todas las sentencias que fueron para los distintos casos en particular, ¿suman más a favor de que no se suba el plan o en contra? Son a favor de que no se suba el plan. Y por tanto podemos decir que hay una unificación de jurisprudencia respecto a esta situación, el alza de las ISAPRES. Y eso crea un estándar de conducta que, si ustedes fueran mis clientes y me vienen a decir, hola, somos la señora ISAPRE, queremos subirle los planes a la gente, ¿qué le debería decir yo? Oye, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones a lo largo de Chile, en un porcentaje muy altísimo, ha dicho que no se puede subir, así que no gasten plata en mí o páguenme mi pura asesoría, pero no gastemos tiempo en tribunales. Ahora, ¿por qué las ISAPRES lo siguen haciendo? Porque los abogados ya los tienen contratados, así que intentémoslo 100 veces y aunque ganemos 2, igual es una gana para nosotros. ¿Ya? Pero eso es tema aparte. ¿Ya? Pero a eso se refiere con la unificación. Y así va a pasar con un montón de otros temas. Temas que tienen que ver con la legítima defensa, temas con incumplimientos de contrato, temas de quién debe quedarse con el niño, qué pasa para sacarlo del país, temas sobre derechos laborales, etc.
Ahora, si nosotros nos enfocamos en esto de la jurisprudencia, pero en el Tribunal Constitucional, el famoso TC, las sentencias del Tribunal Constitucional, especialmente en controles de inaplicabilidad o inconstitucionalidad de alguna norma, definen cómo debe leerse la Constitución. Si el Tribunal Constitucional declara una norma inconstitucional, esa norma desaparece del ordenamiento. Ese es el poder que tiene. Entonces, si a ti te están aplicando una norma para una situación puntual, por ejemplo, a Luis tiene un problema X. Ya, imagínense que tiene un problema, no sé, en su postulación al centro estudiante, que a la fecha ahora ya es presidente, ¿cierto? Pero, porque hay una norma que dice que él incumplió. Pero él dice, pero esa norma, no sé, no me hace sentido, es tonta, no sé, abusiva, lo que él perciba. Y va donde su abogado y le pregunta, justo su abogado, el profe Cristian, y le pregunta. Claro, yo le podría decir, mira, según mi punto de vista, es tal cosa. Pero lo que yo debería hacer es decirle, a ver, dame un tiempito, dame la tarde. Voy a revisar si hay algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a este punto. Y pillo algo. Y pillo una sentencia donde dice que, no sé, hace 5 años atrás, una persona que se candidató a una cosa parecida, no sé, para ser presidente de un sindicato o también en un caso de una federación o un centro de estudiantes, se postuló y no lo dejaron porque, según ellos, incumplía tal norma. Y esa persona, picada, digámoslo, se fue al Tribunal Constitucional, gastó su dinero, sus lucas, contrató a un abogado y ganó. Y le dijeron, ¿sabe que esa norma no se puede aplicar a su caso, ni a un caso similar, porque va contra el espíritu de la Constitución, en base a lo que están interpretando los que ocupan, ¿cierto?, los lugares de jueces del Tribunal Constitucional, ¿ya? Y esta es la visión que tenemos nosotros y decimos que es inaplicable, porque es inconstitucional aplicar esa norma. Sale de lo que busca el espíritu de la Constitución. Bueno, entonces yo llamo en la tarde a Luis y le digo, Luis, tenemos esta cuestión ganada. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional hace 5 años dijo esto, así que lo que vamos a hacer es, bueno, primero págame. Y, ¿me pagaste? Sí, perfecto. Aquí está tu boleta. Yo voy a redactar una carta, un documento oficial, o incluso un escrito, porque esto hay que presentarlo a este famoso tricel que tiene el Tribunal Calificador de Elecciones propio que tiene esta elección. Vamos a escribir una especie de escrito, tú lo vas a firmar, lo lees antes, y vamos a acompañar y vamos a citar este rol de la causa del Tribunal Constitucional sobre un caso muy similar al tuyo y que según nuestra perspectiva debería aplicarse acá. Así que con esto ya deberíamos tener ganado, solucionado el tema, así que tú sigues haciendo campaña, no hay problema. Ese es el poder de la jurisprudencia. Ahora, el Tribunal Calificador de Elecciones de la universidad podría decir, fantástico, pero fíjate que la jurisprudencia no es vinculante, a mí no me obliga a aplicar esa decisión. Sí, es un antecedente importante que yo debería tener presente, pero fíjate que no lo voy a considerar porque yo considero que en este caso no es la misma situación. Y no dejan que Luis se postule. ¿Qué tendría que hacer yo? Bueno, tenemos que irnos a Santiago y presentar el recurso por inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, al caso concreto de Luis. Y dentro de los argumentos que voy a dar, por supuesto, va a ser citar este fallo del Tribunal Constitucional de hace 5 años atrás para decirle, mire, ustedes ya dijeron esto, así que no se estresen. Según mi punto de vista, esta es la misma situación. Y bueno, el Tribunal Calificador de Elecciones se quedará a la espera de si el Tribunal Constitucional considera que está bien lo que yo estoy diciendo o no. Y si dice que tengo razón, ahí van a estar obligados a aplicar porque ya no es una jurisprudencia, sino que es una sentencia en un caso particular concreto que dice que a Luis sí se le debe considerar en estas elecciones y no aplicar esta norma que para este caso concreto probablemente es inconstitucional o inaplicable. O incluso puede ir más allá al Tribunal Constitucional y decir esto es inaplicable para todos y no me lo vuelvan a preguntar. Esta norma ya no va, elimínenla, porque es contra el espíritu de la Constitución. Una explicación larga, pero espero que les sirva. Ahí le ponen modo más rápido, se la saltan cuando la escuchen por segunda vez. Salgámonos de esto y analicemos los dictámenes de la Contraloría General de la República, que también son una fuente del derecho, dijéramos, una fuente positiva y que se vincula aquí con la Constitución. Obviamente está en una jerarquía mucho más abajo, como las demás que hemos mencionado. Ustedes deben escuchar reiteradamente a los abogados de derecho administrativo
o lo van a escuchar en su momento, que hablan de la jurisprudencia administrativa. ¿Qué es la jurisprudencia administrativa? Si el profesor nos acaba de explicar la jurisprudencia, ahora hay una jurisprudencia que no es de los tribunales, sino que es una jurisprudencia administrativa. Bueno, se le denomina jurisprudencia administrativa a estos dictámenes de la Contraloría General de la República y también a otros dictámenes de otras instituciones de menor rango, pero que se le puede decir jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo, ya, pero eso es para un tema concreto. Pero los dictámenes de la Contraloría General de la República son una cosa en serio que hay que tener en consideración y que ustedes deberían estar leyéndolas siempre. Ese es como el programa de farándula sobre cómo funciona la administración pública, ¿ya? ¿Dónde está el verde, el rojo y el amarillo para hacer sus cosas? Están en los dictámenes de la Contraloría General de la República. Demos un concepto. Son las interpretaciones obligatorias, aquí son obligatorias, que hace el Contralor General sobre las leyes que rigen la administración del Estado. O sea, cada vez que alguien no entiende algo, o no sabe para dónde va la micro, si hay que tomar el camino hacia el norte o hacia el sur, cuando tiene que decidir sobre una situación que está pasando en su servicio público, que tiene a su cargo, o sobre un caso concreto que está viendo, no sé, en bienes nacionales, y usted está a cargo ahí de la regularización de la pequeña propiedad raíz, o tiene que entregar un subsidio y no sabe si se puede o no, porque, no sé, que hay algo medio que no le cuadra. Tiene que ir a revisar los dictámenes de la Contraloría para ver si alguna vez alguien preguntó qué hacer en este caso, y ya le dieron una respuesta y usted aplica esa misma respuesta porque esa respuesta es obligatoria para todos. A diferencia de la jurisprudencia de los tribunales que hemos visto que son para los casos en concreto. ¿Ya? Para no enredarlos más, veamos cuál es su fuerza. Su fuerza son vinculantes para los funcionarios públicos. Entendamos alcaldes, ministros, directores de servicios, más allá de los funcionarios públicos. ¿Ya? Estas personas que están a la cabeza de estas instituciones dependientes o independientes y autónomas, ya va a depender del caso, ¿cierto? Como las municipalidades. Pero son vinculantes para todos los funcionarios públicos, todos los que trabajan en el servicio público, esta cuestión lo amarra. Pero ¿saben a quién no obliga? A los tribunales de justicia. Y por eso cuando usted esté picado con algún dictamen de la Contraloría General de la República, o no le parezca y siente que tiene argumentos para contradecirlo, bueno, toma ese dictamen y se va a tribunales con su abogado y se explaya y señala todo lo que usted considere necesario para que se entienda que los argumentos de por qué está mal lo que dice la Contraloría o por qué no debería aplicarse en el caso suyo, capaz que no estaba mal en el caso donde se analizó, pero usted dice, no, este no es el mismo caso. Ahora, ¿por qué es importante esto a nivel constitucional? La Contraloría General de la República vela por el principio de juridicidad. ¿Dónde encontramos el principio de juridicidad? Lo encontramos en el artículo 6 y 7 de la Constitución. Ahí usted vaya a rayarlo y póngale principio de juridicidad, artículos 6 y 7, porque se los va a preguntar próximamente los demás profesores con los que vean estas materias. Un ejemplo, un dictamen de la Contraloría que define que los funcionarios públicos no pueden usar vehículos fiscales para fines personales bajo el principio de probidad. Por ejemplo, pasar a dejar a su hijo en la mañana al colegio. No se puede poner, porque esa es la interpretación que dio la Contraloría en base a lo que entiende por principio de probidad. ¿Ya? O sea, no está haciendo probo al ocupar un vehículo fiscal para hacer sus diligencias personales. Y podríamos dar un montón de otros argumentos para ir en contra de eso, pero no es el caso, ¿cierto? Pero tiene sustento, tiene lógica. Ya, salgámonos de ahí. Vamos a otra fuente positiva del tema. La potestad reglamentaria del presidente. El presidente no solo ejecuta cosas. O sea, no solo dice, ¿qué hay que hacer? No, hagamos esto. No. Sino que también administra. Pero también hace otra cosa. Crea normas. Así es. Crea normas generales, de efecto general. Y estas las encontramos en su facultad en el artículo 32, número 6 de la Constitución Política de la República. Y esta potestad de crear reglamentos pueden ser reglamentos de ejecución como reglamentos autónomos. Los de ejecución ponen ¿cómo podríamos decir? La letra chica a la ley, ¿ya? Si la ley dice se otorgará un subsidio, ¿ya? O sea, siempre se entregará un subsidio para la vivienda a todos los chilenos, bajo ciertas circunstancias, ¿ya? ¿Y cuáles son las circunstancias? El reglamento dice qué formulario debe llenar o dónde debe entregarlo, etcétera. ¿Se fija?
o a quienes va a estar focalizado, si es que a la ley le faltó complementar eso. Y si no se puede hacer a través de esto, se hará a través de otro mecanismo. Pero generalmente es para estos como detalles chicos. Y luego tenemos los reglamentos autónomos. Son normas sobre materias que la Constitución no ha reservado exclusivamente a la ley. Ahora, en la práctica en Chile, el dominio legal es tan amplio que queda pocos espacios para los autónomos. O sea, ¿a qué se refiere con esto? En Chile nos hemos encargado que casi todas las reglas que se creen en el Congreso, por las personas que hemos elegido nosotros. Hace poquito tuvimos elecciones, elegimos diputados y senadores en algunas regiones. Bueno, ellos nos representan a nosotros para crear leyes que supuestamente reflejan nuestras necesidades, o nos representan al crearlas. ¿Ya? Entonces no queda mucho espacio para que el presidente pueda dictar estos tipos de reglamentos autónomos, pero si hay alguna materia que no está reservada para ser resuelta o creada, modificada o derogada a través de una ley, entonces se podría hacer a través de reglamento autónomo. Pero como ya le digo, es muy acotado el espacio que queda para eso. Vamos a analizar otra fuente, y que son los famosos autoacordados. Así es, autoacordados. Podríamos decir que estas normas son híbridas. ¿Por qué? Porque dice, son resoluciones emitidas por los tribunales superiores, como la Corte Suprema, el Tricel, el Tribunal Constitucional, pero para regular su funcionamiento interno o procedimientos donde hay vacíos legales. Imagínense que usted se queda a cargo de su casa y a usted le dan una regla que tiene que obedecer, ¿ya? Y que es que sus hermanos chicos coman. Esa fue la instrucción. Ahora la pregunta es, ¿a qué hora comen? ¿En qué les sirvo la comida? ¿Comen frío, comen caliente, comen mucho, comen poco, comen más en la mañana, comen menos en la tarde, o menos en la mañana y más en la tarde? ¿Comen 3 veces en el día, 4 veces en el día, 2 en el día, una vez? ¿Incluye bebida o no? ¿Solo agua? Ya. Esas cosas pequeñas, que son como de cómo van a funcionar ustedes internamente en casa, ya usted podría establecer un autoacordado, usted con su hermano, de cómo hacer ese funcionamiento. Y eso es lo que hacen los tribunales. Y les voy a dar un ejemplo más jurídico, por supuesto, para que tenga sentido lo que les mencioné recién. A veces se critica que los jueces legislan a través de ellos, porque establecen ciertas reglas que uno dice, pero si la ley no lo dijo, ¿por qué ellos pueden exigirlo? ¿No será una patudez de ellos? Bueno, el argumento es que lo necesitamos para poder funcionar bien. Ya. Pero a veces se puede prestar como más que para solucionar cosas, más bien como para establecer ciertas comodidades para que ellos puedan hacer bien su trabajo, pero desde una perspectiva como de comodidad o lo que se le haga más conveniente a ellos. Pero no es la oportunidad para hablar sobre eso. Lo que sí es importante es dar un ejemplo clásico, y tiene mucho sentido dar este ejemplo porque ustedes en la Solemne 2 estuvieron redactando uno de estos documentos, y se llama el autoacordado sobre la tramitación de los recursos de protección. La Constitución creó la acción de protección y la dejó ubicada en el artículo 20 de la Constitución. Pero más allá de lo que sale ahí, no da más indicaciones de cómo debe llevarse a cabo. Así que la Corte Suprema estableció y dictó las reglas de cómo se presenta, cuál es el plazo y la forma, y eso lo estableció ante la ausencia de una ley específica que señalara aquello. Así que hoy en día, en el formato en que se presenta un recurso de protección, en el tiempo, o sea, en el plazo que tiene que presentarse, y la forma, no está establecido en una ley, ni tampoco en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, sino que está establecido a través de un autoacordado que trata sobre la tramitación del recurso de protección ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. ¿Se fijan? Ahí tienen un caso. Ya, hagamos un pequeño resumen para que organicen su apunte o lo que estén tomando nota. Podemos visualizar la forma normativa de esta manera. Imagínense en una tabla, fuente, luego tenemos la palabra origen principal y después fuerza obligatoria. Si hablamos de como fuente de la Constitución, ¿cuál es su origen? Es el poder constituyente. ¿Cuál es su fuerza obligatoria? Es total, es suprema. Ahora hablemos de como fuente de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Cuál es el origen
¿De dónde se originan? ¿Dónde se crean? Se crean a través de acuerdos entre estados o a través de estados y organizaciones de derecho internacional. Y dijimos que por el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República, también tienen un rango constitucional. Luego tenemos la ley, y dentro de la ley tenemos los decretos con fuerza, tenemos la ley, y dentro de la ley tenemos la ley orgánica constitucional, la ley interpretativa de la Constitución y la ley de quórum calificado. Y además la ley común. Y aparte de eso, tenemos el decreto con fuerza de ley y el decreto de ley. Ya. ¿Cuáles podrían ser su fuente de origen? La mayoría, el Congreso y el presidente de la República. Y en este caso, su fuerza obligatoria es ya de rango legal. Está abajito de la Constitución. No está al mismo nivel que la Constitución. Y podemos decir que es una fuerza obligatoria general y en abstracto. ¿Qué significa? Que es como ahí en el papel, pues no es para un caso concreto. No es una solución con nombre y apellido para Luis, para la Loreto, para la Renata, para la Romina, para la Katy, ¿no? ¿Me entienden? Es en abstracto, al que le sirva. Después usted se agarrará de eso y tendrá que alegarlo donde corresponde, ¿cierto? Luego tenemos los reglamentos como fuente. Los reglamentos, y de dónde se originan, del presidente, y tienen una fuerza obligatoria que es de rango infralegal, o sea, están debajo de la ley. No solo están debajo de la Constitución, también están debajo de la ley. Debajo de estas dos cosas, recién ahí aparecen los reglamentos. Por eso se llama de un rango infralegal, o sea, subordinado a la ley. Luego tenemos como fuente la jurisprudencia. Origen de la jurisprudencia, los tribunales, porque a eso nos estamos refiriendo en este caso. Y decimos que su fuerza obligatoria es relativa, solo al caso concreto, como dábamos el ejemplo de esta discusión del arrendamiento entre la Renata y la Loreto. Salvo una situación de jurisprudencia. ¿Y cuál es esa? La de del Tribunal Constitucional. Esa sí ya tiene un efecto que podríamos decir general, porque según lo que ya le argumenté, afecta de otra manera. Para un mayor entendimiento, voy a explayarme un poco, porque le va a servir para el próximo semestre, sobre cuál sería la anatomía o la estructura de un dictamen de la Contraloría. Si no me equivoco, ya han visto algunos en algunas clases, en nuestra asignatura, y esto se les puede hacer más fácil para el futuro, escuchar esta parte. Dice: la anatomía de un dictamen de la Contraloría. Primero los invito a que se imaginen una hoja de papel en blanco, tamaño oficio, carta, oficio mejor, y en ella van a mirar arriba y el enunciado, el encabezado que deberían encontrar va a servirnos como la identificación de este documento. Arriba a la derecha verán un número, ejemplo, dictamen número 12.345 y acompañado de la fecha. Y luego viene la referencia, o sea, el asunto, o sea, de qué trata. Y va a decir, por ejemplo, imparte instrucciones sobre la aplicación del artículo 12 de la ley 18.834 sobre estatuto administrativo respecto a, no sé, voy a inventar una cuestión aquí, horas extra. O jornada fuera del horario, ya, dentro de la institución. Aquí entonces podemos decir que la referencia, donde nos dice el asunto de lo que se va a tratar, ya está haciendo un link, una conexión con una de las fuentes que habíamos estudiado, la fuente de la legislación común, porque está mencionando la ley 18.834 sobre estatuto administrativo. Y nosotros sabemos que el estatuto administrativo es la Biblia del administrador público, ¿ya? Así que por eso probablemente el otro año, el segundo semestre, lo tienen que manejar muy bien. Así que entre antes le echen una ojeada, mejor. El origen. Se ha dirigido a esta Contraloría. Ya. Aquí se identifica quién pregunta. Luego del título, ¿cierto? Del asunto, va a decir, aquí se identifica quién pregunta. Por ejemplo, un particular, un sindicato de funcionarios, un jefe de servicio, un gremio, y hace una pregunta. Y ahí, como para que se lo imaginen, va a decir, se ha dirigido a este organismo de control don Juan Machuca.
solicitando un pronunciamiento sobre si corresponde o no que se aplique tal cosa para las horas extra. Luego va a venir la parte más dura o más aburrida a veces, que es el análisis jurídico. O sea, viene el cuerpo del dictamen. Ahí es donde está lo grueso. Aquí es donde el abogado de la Contraloría saca su caja de herramientas, ¿cierto? Y va a ir citando fuentes. Todas estas fuentes que estuvimos estudiando delante. Y esto es para que se entienda el razonamiento que él va a hacer para la decisión final. Y va a citar, por ejemplo, normas legales como el artículo 20 de la ley 19.880 que establece que los actos administrativos deben ser fundados. Después va a hacer bla, 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 y va a llegar a una parte donde va a citar, por ejemplo, alguna potestad reglamentaria, donde va a decir, mire, fíjese que la ley es muy amplia y se debe recurrir a un reglamento que dictó el presidente, y dice algo así como: por su parte, el Decreto Supremo número 20 del Ministerio de Hacienda reglamenta esta materia disponiendo que así se debe actuar. Aquí hay que tener harto ojo, porque aquí la Contraloría verifica que el reglamento, esta norma infralegal, esta norma inferior, respete la norma legal, o sea, esta norma que está sobre ella. ¿Ya? También podría ir una de esas, porque es útil, no lo hace por un ego, por ser egocéntrico, puede citar sus propios dictámenes anteriores que le hemos denominado jurisprudencia administrativa. Y esto es clave porque la Contraloría respeta mucho su propia historia para dar certeza. Y va a decir algo así como: sobre la materia, la jurisprudencia de esta entidad, contenida en los dictámenes número 45.000 del año 2014 y en el dictamen 23.000 del año 2018, ha concluido invariablemente que, o sea, que no, que, ta, 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 ta. ¿A qué se refiere con invariablemente? O sea, que no ha cambiado esa postura. Aquí se ve esta fuente, ¿cierto?, de los dictámenes de la Contraloría, o conocidos como jurisprudencia administrativa de la institución, porque el Contralor dice: no estoy inventando esto hoy, no es que hoy día se me ocurrió darle esta respuesta. Es la doctrina histórica de la institución, es la jurisprudencia, es el razonamiento que ha tenido a lo largo de la historia la Contraloría, o en esta última década, o en estos últimos años. Y esto también es importante, chicos. Si un servicio público ignora esto, está actuando ilegalmente. Debe aplicar lo que le dice la Contraloría. Y si no le parece aplicarlo, bueno, se tiene que ir a los tribunales ordinarios de justicia y decir: no quiero cumplir este dictamen porque tengo argumentos suficientes, según mi punto de vista, para no darle cumplimiento. Pero esperar que un tribunal resuelva es para incumplirlo. Si es que el tribunal le da la razón a usted. Pero si no le da la razón, menos va a poder incumplirlo. O sea, en ningún caso lo puede incumplir desde la perspectiva jurídica. Y luego tenemos este como bloque constitucional, ¿cierto? O broche constitucional, mejor dicho, perdón, este como cierre que le vamos a dar. Y a veces, para cerrar el argumento, con fuerza, para que se note que el Contralor está empoderado, invoca la Constitución. Y especialmente va al principio de juridicidad, que les dije que está en el artículo 6 y 7 de la Constitución. Y señala frases como la que voy a decir ahora. Lo anterior se contradice con el artículo 6 y 7 de la Constitución Política, que obliga a los órganos del Estado a actuar dentro de su competencia. Y ya llegamos a la parte de la conclusión, en el párrafo final, que es breve y mandatorio. O sea, es cortito y le dice qué es lo que tiene que hacer. Y dice una frase así como: en consecuencia, cumplo con manifestar a usted que no resulta procedente acceder a lo solicitado. En el caso que sea una negación a lo que usted está pidiendo. Vamos a dar un ejemplo práctico, como para ir cerrando. Supongamos que el dictamen dice: los vehículos fiscales no pueden usarse para ir a dejar a los hijos al colegio. La primera pregunta que tendría que hacerme yo, si lo voy a analizar este documento, es: ¿quién lo dice? Lo dice el Contralor. O sea, es una jurisprudencia administrativa, es un dictamen que es de aplicación obligatoria. ¿En qué se basa? Para dar esta respuesta se basó en la ley de probidad, que es de rango legal, y en el decreto ley 799, que también es de rango legal, ¿cierto?
¿Y a quién obliga? Obliga al jefe del servicio y a los funcionarios. O sea, desde el más poderoso hasta el más común de los funcionarios públicos. Si el funcionario lo hiciera igual, le abren un sumario administrativo, porque desobedece una norma obligatoria. ¿Cuál es la diferencia clave con el tribunal? Y que esto podría ser perfectamente una pregunta de prueba. Esto es fundamental, porque si la Corte Suprema dicta un fallo, esto obliga a Juan y a Pedro, o sea, obliga a la Renata y a la Loreto, en el caso que yo les daba, o sea, a las partes del juicio. Pero si el Contralor emite un dictamen interpretando una ley, ejemplo, cómo se calculan las horas extra, ese criterio pasa a ser obligatorio para toda la administración pública chilena, desde ese momento. Tiene un efecto expansivo mucho más rápido en la burocracia que un fallo judicial. ¿Entienden la diferencia? Espero que sí. El tribunal resuelve un conflicto pasado, que es lo que les pasó a la Loreto y a la Renata con la casa arrendada. Pero la Contraloría fija una regla para actuar en el caso concreto, pero también hacia el futuro de la administración. O sea, si a alguien le vuelve a pasar eso mismo en otra parte de Chile, o en el mismo servicio, o en otro servicio, con un gobierno de un color o con un gobierno del otro color, ahí va a estar la interpretación. Va a estar el camino que hay que seguir. Eso, chicos, con eso terminamos. ¿Ya? Este monólogo podcast. Espero que les sirva.